Mire, la enseñanza de hoy es una enseñanza excelente, de mis gustos, de un tema muy de lo que es el Medio Oriente antiguo, ¿no? De la concepción espiritual de ellos. ¿Y por qué la traigo hoy? Porque la mayoría de las personas piensan que viven según su manera, que viven según su manera. Y eso es falso. Y eso es totalmente falso. Entonces, el porqué de esta enseñanza es para que veamos que debemos esforzarnos en vivir para Cristo, porque o vives para Cristo o vives para los enemigos de Cristo. No hay punto intermedio. Y lamentablemente la gente se le ha hecho creer que usted puede vivir a su manera y no está siendo influenciado por ninguna otra causa. Y ese es el problema. El problema es que la gente está viviendo según sus planes, según sus ideas, y resulta que están siendo guiados y llevados para que vivas lejos de Cristo. Y la solución es acercarte a Cristo, porque tú fuiste liberado para vivir en la libertad que Él trajo y no volverte a esclavizar. Es así de sencillo. Y esta enseñanza está basada en Gálatas 4.8. Gálatas 4.8. Y de ahí nos vamos por unos versículos bien interesantes, ¿no? Entonces dice Gálatas 4.8. Gálatas 4.8 dice, 4.9, disculpen. Biblia de las Américas dice, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? O sea, si ya conoces a Dios, tienes acceso a Dios, eres su hijo y todo lo que eso representa, ¿cómo es que deseas volver nuevamente a las cosas inútiles y elementales que te esclavizan, ¿no? Así traduce la Biblia de las Américas. Pero vean cómo traduce la Biblia del lenguaje actual. Dice, pero ahora conocen a Dios, o mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso no puedo entender cómo es que se dejan dominar de nuevo por esos dioses falsos. Yo dice un momento, pero la traducción aquella me dice que son cosas inútiles y elementales que me esclavizan, y aquí me está hablando de dioses que me esclavizan. Y entonces usted dice, ¿qué está pasando allí? ¿Qué es lo que está pasando allí? Para nosotros entonces poder entender esto, tenemos que entender cómo concebían los hebreos el asunto entre Dios y los otros dioses, o los falsos dioses, que es muy diferente a lo que nosotros concebimos como la estructura espiritual. Entonces, esto viene de aquí, ¿ven? Eso se llaman los poderes elementales, los espíritus elementales, ¿no? Eso viene de aquí. Vamos a leer el contexto. Vamos a leer el contexto, Gálatas del 8 al 10. Leímos el 9, ¿no? Vamos a leer el 8 al 10, pero lo vamos a leer en la Biblia Revised English Version. Dice, pero en el pasado, o sea, antes de que te hicieras cristiano, antes de que conocieras a Dios o que Él te conociera, ¿verdad? Eso es lo que se refiere a Él en el pasado. Cuando no conocías a Dios, eras esclavos de los que por naturaleza no son dioses. O sea, estabas esclavizado por entidades espirituales. La pregunta es, ¿quién que no se haya hecho cristiano se siente de verdad esclavizado por un ser espiritual? Nadie. Nadie se siente esclavizado. Siente que vive en su vida, con problemas y todo, pero su vida, están haciendo su vida, pero no se sienten esclavizados por otros seres espirituales. Sin embargo, Dios deja claro que
o estás viviendo en Cristo o estás esclavizado, viviendo la voluntad de otros seres espirituales que no son Dios y Cristo. Y eso es necesario entenderlo. Eso es necesario entenderlo porque cuando usted se vea en la posición de que le cuesta hacer la voluntad de Dios, recuerde que no es que usted está, bueno, vamos a ver, es que usted está haciendo la voluntad del otro. Simple como eso. Tan simple como eso. Para entender un poco esto es algo así como la salida de Israel de Egipto. Egipto estaba esclavizado. Israel estaba esclavizado en Egipto. Egipto representaba a otros dioses diferentes de Yahweh. Ellos estaban bajo ese dominio. Dios tuvo que hacer de todo para liberarlos. Sin embargo, después que ellos habían sido libres, muchos deseaban regresar otra vez a la esclavitud. No somos diferentes los cristianos. Dios tuvo que hacer de todo para liberarnos de la esclavitud del pecado, es decir, de aquellos que nos someten al pecado, los que están detrás, o sea, los verdaderos responsables, o sea, estos dioses, ¿no? O estos espíritus elementales. Entonces, Dios hizo de todo. Está de más contar la historia de Cristo, ¿no? Tuvo que morir, tuvo todo eso para que usted pudiera ser libre. Fuiste comprado por precio, o sea, fuiste comprado por la sangre de Cristo. Dios tuvo que pagar tu libertad de esos seres, porque tú estabas bajo el dominio de ellos. No eras libre, no eras libre. Sin embargo, muchos cristianos, aunque Cristo pagó su libertad y los sacó de Egipto, desean volver a Egipto. Es decir, quieren seguir viviendo no según aquello para lo cual Dios te liberó, sino quieren seguir viviendo por lo que siempre estuviste acostumbrado, que crees que es la vida y que crees que es tu voluntad. Es decir, hacer mi voluntad, pensando, porque uno de los grandes éxitos de los enemigos de Dios es hacerle creer a la gente que están haciendo su voluntad en términos general, ¿no? Que ellos deciden hacia dónde va su vida. Sin embargo, la Biblia es muy clara dejando claro, valga la redundancia, que no te amoldes a este mundo o no te conformes a, ¿cómo es que dice? Ustedes antes estaban muertos en delitos y pecados. Sí, por las corrientes de este mundo, por lo que guían el mundo, los que dictan hacia dónde va la cultura, la religión, la tradición, las leyes, las normas, la política, son ellos. ¿Me entiendes? Entonces, no te amoldes a eso porque estás entonces esclavizándote a esos seres. Y los muestro con más, seguimos leyendo, que digo, dice. Sin embargo, dice, eras esclavo de lo que por naturaleza no son dioses. Sin embargo, ahora que habéis llegado a conocer a Dios, porque llegamos a conocer a Dios a través de Cristo, tenemos acceso a Él, o más bien a ser conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles e inútiles espíritus elementales? Esa es la traducción de la palabra estoichea. Tiene dos traducciones, ya se las voy a decir, ¿no? Una es espíritus elementales, que por eso es que la TLA traduce dioses falsos, y otra es reglas y normas inútiles, por eso es que la LA traduce a las cosas que son inútiles y elementales. Y esto es la razón porque los espíritus en la concepción de los que gobiernan el mundo, bueno, lo pongo así. Dios tiene un consejo divino y hizo ese consejo divino para que lo ayudaran a él a gestionar, a administrar la creación.
y entre ellos nombró algunos que administran la tierra, tienen sectores de la tierra, pero muchos de ellos se les voltearon. Se les voltearon y no hicieron su trabajo. Y esos espíritus que gobiernan, entonces, te someten, no porque ellos aparecen aquí con un látigo a darte latigazo y a someterse de frente. Ellos te someten a través de ¿qué? De las tradiciones, de la cultura, de las leyes, de las religiones. A través de eso te someten. Te marcan la agenda. Y uno tiene que entender que uno es influenciable. La gente se cree original y eso es mentira. Dígame qué pensamiento ha tenido usted que otro ya no lo haya tenido o que alguien ya no haya hablado. Ninguno. Y somos tan influenciables que nos ponen el tipo de música que va a sonar y te termina gustando y usted ve que te impone, por hablar de cosas físicas, las modas, de repente se puso de moda el pelo amarillo y todo el mundo con el pelo amarillo. Eso por hablar de lo físico. ¿Y en lo espiritual? Lo mismo. Y vea lo influenciable que es la sociedad, que hace 50 años para las mujeres tener un hijo era una bendición. Ahorita no quieren tener hijos, quieren perregatos y perrehijos. ¿Quién les puso eso en la cabeza a todo el mundo? Eso fue de repente así que, ay. ¿O usted cree quién está detrás de eso? De esas influencias. Ajá, y cantarle ahora picándole torta a un perro. Perros veganos. Dios mío, a lo que estamos llegando. Pero lo que les quiero decir es el punto a lo que somos influenciados. Somos influenciables. Entonces, tu deber como persona es ver qué te influye. No es que no eres influenciable, somos influenciables. Ahora la pregunta es, ¿qué tú permites que te influya? Y esa es la cuestión aquí. ¿Vas a dejar que te influya Cristo en tu vida y que sea Cristo el que gobierne tu vida y camines y te desarrolles y te arraigues en Cristo? ¿O vas a dejar que te influencien estos seres y sean ellos los que te esclavicen a lo que ellos quieren y te lleven por caminos de muerte y donde no hay fruto? Pero de que usted es una persona influenciable, es influenciable. Punto. Y no hay punto intermedio en términos de que o vives para Cristo, o vives la voluntad de Cristo, o vives la voluntad de ellos. No hay un punto intermedio en términos de que, bueno, sí, no estoy haciendo lo que Dios dice, pero más tarde lo hago. No estás haciendo lo que Dios dice, estás haciendo lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que tú no vivas para Cristo. Que tú no alcances la libertad que fuiste dada en Cristo. Que tú te pierdas tus recompensas. Que tú no te edifiques. Que tú no seas la imagen de Cristo para la cual fuiste diseñada. Y con eso basta, a ellos les basta aunque usted no haga nada. ¿Me expliqué? Ok, entonces digo, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y inútiles espíritus elementales? ¿Quieres volver a ser esclavos de ellos? ¿Quieres regresar a Egipto? ¿Quieres seguir la vida que llevabas? Después que conociste a Dios, después que tienes acceso a Dios, al Creador, al verdadero Dios, vas a volver a aquellos que no te van a llevar a nada. Eso no tiene lógica desde una persona que está bien parada en Cristo. Versículo 10. Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. O sea, siguen bajo criterios, obviamente en su contexto Pablo está hablando aquí contra los judaizantes, ¿no? Y es lo mismo que pasa a veces en las iglesias. Las iglesias se han vuelto, incluso las iglesias cristianas, ritualistas. Y pacto de esto, y la sal para allá, y el aceitico para acá, y la bichita para allá. Y hemos hecho de la iglesia un ritual y menos vivencia cristiana. Vivencia de Cristo, ¿no? Temo por ustedes, no sea que haya trabajado en vano por ustedes. Ese es lo que sentía Pablo. Que se estaba perdiendo el trabajo porque la gente estaba volviendo a la esclavitud y no en la libertad a la que fueron llamados. Les leo el comentario de la Revised English Version sobre Colosenses 2:8.
palabra estoichea, como les dije, la palabra estoichea, que es la palabra griega que traduce espíritus elementales, también se traduce, como les dije, las cosas elementales, ¿no? Vean lo que dice. Los espíritus elementales del mundo. Los espíritus elementales del mundo son los demonios que gobiernan gran parte del mundo. Influyen en las cosas que suceden en la tierra, como el clima, los desastres naturales, y también trabajan a través de las personas para controlar las sociedades a través de religiones, tradiciones, creencias, leyes, etcétera, etcétera y etcétera. Esa es la forma en que ellos te dominan, a través del sistema establecido. Establecen un sistema de vida y usted es llevado por eso, como lo que están implementando ahorita el sistema de las inmoralidades sexuales, LGTB y todo aquello, ¿me entienden? Ellos son los que van imponiendo la agenda y el que no esté cuerdo, los arrastran, se los llevan. Eso es lo que significa esa palabra y eso es lo que está detrás de eso. No vuelvas a los espíritus elementales, es decir, la forma en que ellos te dominan no es que él aparece y te amarra y te domina en una esquina y te cae latigazo. La forma en que él te domina es a través de las religiones, tradiciones, leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Te ponen la forma en que vives y lo más bravo es que la gente cree que está siendo original y libre, ¿no? ¿Me entiendes? Es un gran éxito de ellos. Continuamos. Por cierto, si quieren saber más de estas cosas de espíritus elementales, de creación, todo aquello, el martes comenzamos el seminario sobre el creacionismo según la perspectiva del el Oriente Próximo, del antiguo Oriente Próximo. Todo eso se explica con más profundidad porque estos son asuntos culturales que hay que entender totalmente. Están invitados, ¿eh? A las 4 de la tarde. Ok, continúo. Colosenses 2, versículos 6 al 23. Voy a leer la Revised English Version, todo su contexto, y usted va a ver lo interesante y hermoso que es este contexto sobre los espíritus elementales. Dice, por tanto, así como recibiste a Cristo, andad en Él. Y de eso se trata, que andemos en Cristo. Y para andar en Cristo te tiene que saber qué fue lo que Dios te mandó a vivir. Por eso que hay que conocer las Escrituras y los mandamientos y estudiarlos bien, porque hay mucho desvío. Entonces, usted necesita que la cuestión es que usted fue liberado para andar en Cristo. Vivir, andar es vivir, caminar en los asuntos de Cristo. Habiendo sido firmemente arraigados y ahora edificados en Él. Porque es en Cristo donde tú tienes que echar raíces, no es en el pastor, ¿oyeron? ¿Me entiendes? Porque entonces el pastor falla, no quiero nada con Dios. No es. Dios no tiene la culpa de lo que los humanos metamos la pata. Te echa raíces en Dios. Así caiga el pastor, así caiga la congregación, usted sigue firme. Porque tus raíces no estaban en una congregación humana ni en una persona. Tus raíces fueron echadas en Cristo. Entonces, la cuestión que es en Él, en Cristo, en tu relación con Él, en esa unión que tienes con Él ahora, porque eres su cuerpo y Él es la cabeza, que tú vas a echar raíz. Y echar raíces es andando en Él, viviendo sus mandamientos, haciendo lo que Él te mandó a vivir, dejando de hacer aquello que no te conviene y haciendo aquello que te conviene. ¿Me explico? Y empezar después que echas unas buenas raíces, creces como un árbol. Entonces tus raíces están en Cristo. Después tu tronco, lo que tú eres, y después el árbol, tus frutos. Cuando ese árbol se edifica, vas a dar frutos. ¿Cuáles frutos vas a dar? Bueno, dependiendo tu raíz, dependen tus frutos. Entonces echarás raíces, te tiene que arraigarse en esa unión con Él. Por eso es que usted tiene que entrar en intimidad con Cristo, en oración, estudiar su palabra, amar a la iglesia. ¿Qué fue lo que nos entregaron? A usted lo mandaron a amar a la iglesia. A usted lo mandaron a tener una relación con Dios. Necesitas orar. Necesitas estudiar la palabra para conocer. Porque la palabra está ahí. Ese es el manual
que nos enseña cosas de lo espiritual que nosotros no podemos saber por lo físico. Necesitas congregarte, ¿por qué? Porque a ti te mandaron a relacionarte con un cuerpo y a practicar el amor de Dios, y el amor de Dios se practica con gente, no solo en un cuarto. ¿Por qué? Porque usted se va a preocupar por quién, usted va a armonizar con quién, usted va a animar a quién, al televisor, a gente. ¿A quién le vas a enseñar de Cristo? ¿A quién vas a edificar? A gente. ¿Te dieron el ministerio de la reconciliación? Ajá. ¿A quién vas a reconciliar? ¿Al televisor? Gente. Tienes que traer gente a Cristo y arraigarla. Y arraigarla. ¿Sigo? Ajá. Arraigados, edificados en Él y confirmados en la fe. Confirmado, o sea, estable. Ya no vas a echar para atrás, no vas a abandonar a Cristo. Así como fuiste enseñado, rebosando de agradecimiento. Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías vanas y engañosas, que te saquen de lo que te corresponde. Lo que buscan las filosofías vanas y engañosas es que tú no vivas para Cristo, que vivas para cualquier otra cosa menos para Cristo, aunque a veces tengan apariencia de cristianismo. ¿Ok? Que son según la tradición humana, según los espíritus elementales del mundo. Por eso es que les dije que ellos te dominan a través de las tradiciones, leyes, cultura, etcétera, el sistema. ¿Me entiendes? Entonces, que nadie te lleve por filosofías vanas y engañosas, según la tradición humana, según los espíritus elementales del mundo, y no según Cristo. Porque eso es, o vives según lo de Cristo, o vas a vivir según lo que los espíritus elementales que gobiernan el mundo dictan. Pero eso de que tú vas a ser libre como un pájaro en el aire, es mentira. ¿Por qué? Porque somos seres influenciables. O te dejas influenciar por Cristo, o estás siendo influenciado por... ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y eso hay que tenerlo claro. Eso hay que tenerlo claro. Así que cuando usted vea que usted tiene flojera de orar, no es que usted está siendo original, ¿oye? Es que usted está regresando a la esclavitud de aquel que no quiere que tengas una relación con Dios, que ahora te conoce. Cuando tengas flojera de ganarte un alma para Cristo, de cumplir con tu ministerio de la reconciliación, recuerda que es aquel, estás entonces bajo los mandatos de aquel que no quiere que la gente se salve y no cumplas tú aquello para lo cual te llamaron y te pierdas tus premios y recompensas en la eternidad. ¿Me entiendes? Cuando no quieras congregarte, recuerda, no es que estás siendo original, es que estás volviendo a la esclavitud de aquellos que no quieres que edifiques una iglesia, que crezcas, que ames. ¿Me explico? Cuando no quieras, ¿qué más? Servir, porque esa es otra de las cosas, fuiste capacitado para servir en un nuevo pacto. Cuando no quieras servir con aquella habilidad o don que Dios te haya dado para bendecir a la iglesia y edificarla, recuerda, no es que estás siendo original. Recuerda que es que estás otra vez volviendo a Egipto. Y así podemos decirlo con las ofrendas, y así puedo decirlo con cuando nos sigues mintiendo, engañando, etcétera, etcétera, etcétera. Los veo pensativos, mis hermanos. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Si la palabra de Dios tiene que hacernos reflexionar. Ya va, ¿cómo es esto? Tenemos que meditar, eso es muy bueno. Excelente. Eso es muy bueno y excelente. Ajá. Y no según Cristo. Seguimos. Seguimos. Versículo 9 al 11. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de lo que Dios es. O sea, en Cristo, en la persona de Cristo, habita todo lo que Dios es. Y vean ahora, vean, esto es interesante. Voy a echar un momentico para atrás, vean esto.
Vean esto. No te dejes llevar filosofías engañosas y vanas que van conforme a los espíritus elementales del mundo y no según Cristo. Y vean la razón que da Pablo de peso. Porque en Cristo, en Él, habita toda la plenitud de lo que Dios es. No en los dioses falsos. Es en Cristo donde está la plenitud de lo que Dios es. Y a ustedes, vosotros, pronombre para la iglesia. Y a ustedes se les ha dado esa plenitud en unión con Él. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Diga un aleluya, diga un amén. Así es. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué está diciendo esto? Que es en la unión con Cristo, que tú tuviste la naturaleza de Dios en ti. Porque usted ahora tiene Espíritu Santo, ¿no? La nueva naturaleza viviendo en ti. Y por eso es que puedes dar fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, etcétera, etcétera. Y puedes manifestar, ¿verdad? Puedes manifestar el don de Espíritu Santo de 9 formas. Y tienes energizaciones de Dios a través de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tienes en unión con Cristo. Eso no lo tienes en unión con los espíritus elementales que gobiernan el mundo. En unión con Él, que es la cabeza sobre todo gobierno y autoridad. Es decir, Cristo está por encima, Dios lo puso por encima, lo nombró Señor y Mesías, lo puso por encima de todo poder y autoridad en la tierra y en el cielo. Es decir, cuando Pablo dice en Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra poderes, gobernantes, tronos, principados en las regiones celestes, aunque esos espíritus malignos todavía tienen poder, Cristo está sobre ellos. ¿Para qué te vas a someter a ellos si ahora tienes acceso a lo más grande? Sigo. En Él, en unión con Cristo, también fuiste circuncidados, con una circuncisión hecha sin manos. Recuerden que la circuncisión era que a los hombres le cortaban eso. Ajá. Eso. Cortaban la carne, el prepucio, como cortar con la carne, ¿no? Ahora, nuestro corte con el cuerpo de pecado, con el pecado, con la carne, para poder vivir en lo espiritual, lo efectúa Cristo a través del don de Espíritu Santo. Es lo que está diciendo allí. No con una circuncisión hecha a manos mediante la eliminación del cuerpo de carne por la circuncisión de Cristo. Continúo, versículo 12. Siendo sepultados juntamente con Él. Porque recuerden que somos identificados con Cristo cuando creemos. Y somos identificados en todo. Circuncisión, sepultura, resurrección. En el bautismo, cuando usted es bautizado en Espíritu Santo. En unión con el cual fuiste también resucitado juntamente con Él. Lo que te está dando una garantía de que vas, así como moriste con Cristo, también serás resucitado como Él fue resucitado. Es una garantía de salvación. Mediante la confianza en la acción de Dios que le resucitó de entre los muertos, mediante la fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, nosotros tenemos todo esto que está hablando. Y a ustedes, pronombre para la iglesia, cuando estaban muertos a causa de vuestras transgresiones y de la incircuncisión de vuestra carne, porque estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestras transgresiones, ¿verdad? Os dio vida en Él. En Cristo pasamos a estar vivos. Pasamos de ser muertos a seres vivos. Pasamos de ser pecadores a ser santificados. Pasamos de no conocer a Dios a ser hijos de Dios, a tener un espíritu que grita Abba Padre. Es en Cristo donde tú tienes esperanza, donde tienes promesa del reino, donde tienes vida eterna, donde tienes premios en la era venidera. Es en Él.
no en los espíritus elementales que gobiernan el mundo. ¿Cómo te vas a someter a ellos otra vez? Dale un aplauso a Dios. Dale un aplauso al Señor. Y eso es porque habiéndonos perdonado todas nuestras transgresiones. Versículo 14, seguimos. Habiendo borrado el certificado de deuda que había contra nosotros. ¿Cuál era la deuda? La deuda de la ley dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces usted como pecador, ¿cuál era la paga que iba a recibir? ¿Qué es lo que usted merecía? No paga, la paga. Muerte. Muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cuál era la paga de usted como pecador? Morir. Usted se iba a parar frente al tribunal y en el tribunal iba a decir usted, muerte, lago de fuego con el muchacho, listo. Se acabó. Sin embargo, Cristo pagó lo que tú tenías que pagar. Por lo cual ya tú no vas a morir, sino que vas a vivir eternamente. Debe ser un aplauso al Señor Jesucristo por eso. Amén. La deuda, una deuda que había contra nosotros, que nos era hostil por medio de los reglamentos y lo ha quitado clavándola en la cruz. Allí fue que nuestra deuda quedó, todas nuestras letras, nuestras deudas que teníamos quedaron clavadas allí. Porque en la cruz fue la victoria de Dios sobre los espíritus elementales fue con Cristo en la cruz. Allí selló Dios la victoria. Allí se cerró el juego. Dice, habiendo despojado a los gobernantes y las autoridades, les quitó la ropa. Y ya les voy a explicar esto es un asunto de que entender del triunfo romano. Habiéndole despojado a los gobernantes y las autoridades, hizo un espectáculo público de ellos, llevando a los cautivos en una procesión triunfal en relación con él. ¿Qué es esta procesión triunfal? En la antigua Roma, o en el Imperio Romano, cuando un militar, un general, vencía a un enemigo fuerte y conquistaba sus terrenos, entonces ese general le hacían en Roma un desfile y él iba adelante mostrando su conquista y atrás venían los gobernantes de esa nación sometida, ¿verdad? Que vencieron, les despojaban toda esa ropa de autoridad, de rey, y en algunos casos iban desnudos o con ropa interior, por así decirlo. Los paseaban por la calle, ¿verdad? Y mostraban los trofeos y mostraban todo aquello. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo, los exhibió como derrotados. Acuérdense que ellos tienen el dominio de la tierra y Cristo ya los venció en la cruz y en su momento vendrá a reclamar el dominio de la misma, mientras se van cumpliendo los tiempos de Dios. Pero la victoria ya fue asegurada en la cruz. En la cruz. Esos espíritus elementales están ahorita pataleando. Pero ellos fueron despojados. Ellos fueron vencidos. Están esperando cuando Dios venga y unos para el lago de fuego, otros serán encadenados al Tártaro por 1000 años, etcétera, etcétera. Pero el fin de todos ellos es aniquilación y ya está firmada y fue en la cruz. Entonces, si esos espíritus que montan el sistema para esclavizarte y que no conozcas a Dios y vivas la vida para la cual el hombre no fue diseñado, porque el hombre fue diseñado como imagen de Dios y se está comportando no como imagen de Dios. Fuiste diseñado hoy, salvado en Cristo para mostrar a Cristo. Esos espíritus están vencidos. ¿Para qué vas a volver a ellos? Es lo mismo cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Egipto fue destruida. Egipto había sido vencida.
¿Para qué vas a volver? Hasta el ejército completo de Egipto desapareció en el Mar Rojo. Su ganadería destruida, su siembra, todo fue destruido. Fue arrasado. ¿Para qué vas a volver con ellos? Continúo. Debido a eso, por tanto, que nadie te juzgue en cuanto a comida y bebida. No sigamos viendo el cristianismo como un asunto de cosas ritualistas y físicas. Tienen entonces a muchos hermanos esclavizados a veces en necedades, de verdad. Necedades. Se tomó una cerveza, el infierno. Las mujeres, hay unas iglesias donde lamentablemente, bueno, ha ido cambiando, pero no se pueden afeitar ni las mujeres. Una ropa horrorosa. Y cosas así por el estilo. Y si el aceite tal, y si la ropa de servicio, y si el pacto no sé qué, y así lo llevan. Y la gente tiene fe en eso, una cosa tremenda. Es lo mismo, para que usted vea cómo se ha vuelto, ¿no? Y para poner un ejemplo, es lo mismo que este sitio, el altar, esto es una cosa, hermano, esto es cemento, y listo. Sitio donde uno se para a hablar como me pudiera parar allá abajo. Ya listo, se acabó. Esto no tiene, y eso lo hacen cosas sagradas, etcétera, y por nombrarte algunas cosas. Que nadie te juzgue por día de fiesta, que si guardas el sábado, que si no guardas el sábado. Mire, usted sabe que usted tiene que guardar todos los días para Cristo. Usted tiene que vivir para Cristo todos los días. Las 24 horas, hasta cuando duerme. Adiós, claro. Ajá. Que nadie te juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Que si guardamos el sábado, que si no guardamos el sábado. Esto es una sombra de las cosas que vienen, de las cosas por venir. Pero la realidad se halla en Cristo. ¿Qué está diciendo esto? La sombra es, Cristo es lo real. La sombra que se desprende de la imagen de Cristo eran estas cosas. Que si no comas esto, que si no comas cochino, que si échate agua, que si todo eso eran sombra de lo que venía, o lo que ha de venir con Cristo. Cristo es la realidad. Es en Él donde eres bautizado, sepultado, circuncidado, resucitado, etcétera, etcétera, etcétera. Es en Él, es la relación con Él la que debes edificar, arraigarte y edificarte en Él. Es en Él donde tú tienes todas las bendiciones de Dios, porque todas las bendiciones de Dios son sí en Cristo. Amén. Okay. Versículo 18. Que nadie los descalifique del premio. No te dejes robar los premios. Que eso es, no te los dejes quitar. Deleitándose en la falsa humildad. Hay mucha falsa humildad. Hay gente que aparenta una piedad tremenda. Usted lo ve, nada. O sea, ante los ojos, es como decía Jesucristo, sepulcros blanqueados. Por fuera una apariencia de religiosidad, eso no dicen una grosería, eso nada. Pero lo que llevan adentro, a Dios lo que te pagaste. ¿Entiendes lo que les quiero decir? Sí, una apariencia de religiosidad tremenda, no dicen una grosería, no te toman una cerveza, no sé qué. Pero lo que genera su árbol, su fruto, te utilizan a los hermanos, le sacan los reales, se acuestan con la otra. Dios mío. ¿Me está entendiendo, no? Ok. Que nadie los en falsa humildad y en adoración a ángeles. Incluso aquí te está hablando que se han desviado de sujetarse a la cabeza y ya están empezando a adorar pastores, ángeles y otros seres. ¿Me entiendes? Y eso lo tenemos bastante dentro del cristianismo, por no hablar del mundo, tomando su posición sobre visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Versículos 19 y 20. Y no aferrándose a la cabeza. Se aferran a todo menos a Cristo. Es arraigados en Él. Eche raíz en Cristo. ¿Cómo echamos raíz en Cristo? Bueno, viva lo que Cristo te mandó a vivir. Punto.
conoce qué fue lo que Él mandó para este tiempo y para esta época y vívela. Ya. Comienza a vivirla. Vivir otra cosa, adoraciones a santo, ángel, orándole a lo que sea, la sábila detrás de la puerta, ábreme el salmo en el libro tal, echa la sal por aquí, vamos a hacer un pacto de dinero, olvídese de eso. Eso no está por ningún lado en mandamiento de Cristo para usted. Que la pulsera del otro color, que si lávale el carro al pastor para que tengas unción, olvídese de eso, ¿yo? No, se lo digo y lo tengo que decir, porque yo lo viví. Yo vengo de esa escuela también, donde era un servicio a Dios, que usted lo pusieran a hacer cosas que era para otro. ¿Me entiende? Usted quiere ayudar a su iglesia, a su pastor, testifique y gane gente y enseñe a la gente a ser cristiano. Yo me encargo de mandar a lavar el carro, cuando me acuerdo, ¿eh? ¿Ah? Y claro, y oré por la iglesia, y oré por sus hermanos, y llámelo, eso sí edifica bastante. Eso sí bendice. Eso ayuda muchísimo. Me expliqué, ¿no? Ok. Y no aferrándose a la cabeza, porque les cuesta aferrarse en la cabeza, que es ahí donde tiene que estar sujeto. Tenemos que sujetarnos a Cristo, la mirada puesta en Cristo. No es lo que dice Hebreo, con la mirada puesta en Jesús. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es. Aferrándote a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, todos ustedes, sostenidos y unidos por los ligamentos y tendones, crece con un crecimiento que proviene de Dios. Tu crecimiento, a medida que te edificas en Cristo, Dios te lo va a ir dando. El crecimiento lo da Dios. Acuérdense lo que dijo Pablo. ¿Qué importa el que riega o el que siembra? ¿Qué importa que el crecimiento lo da es Dios? ¿Me entiendes? Así de simple. Ya que habéis muertos con Cristo, porque en el bautismo del Espíritu Santo eres identificado con Cristo en todo, entonces así fuiste muerto, sepultado y resucitado. Bueno, ya que moriste con Cristo a los espíritus elementales del mundo, porque en Cristo fuiste liberado de ellos, porque es en Cristo que eres liberado de ellos. No hay otra forma de ser liberado de ellos. Así la gente del mundo usted lo vea que se creen originales, que esa fachada, eso es pura fachada. La única forma de ser liberados de los espíritus elementales que gobiernan el mundo es en Cristo. Por eso es que usted lleva libertad cuando lleva a Cristo. ¿Por qué os sometéis a los reglamentos como si aún vivieras en el mundo? ¿Por qué vuelves a cosas que no tienen que ver con Cristo a someterte a eso de nuevo? ¿Por qué sigues viviendo bajo cosas que no te producen nada? Vanas y vacías. Y vuelvo y le repito, cuando usted se vea que le está costando orar para Cristo, no crea que es que su naturaleza vieja está volviendo a Egipto. Usted está volviendo a los espíritus elementales que no quieren que usted ore. A los espíritus elementales que no quieren que usted testifique, que no quieren que usted se congreguen, que no quieren que usted crezca, que no quieren que usted avance en Cristo, que no quieren que usted tenga premios, que no quieren para usted nada bueno. Lo que quieren es puro ego y banalidad, que no producen nada. A la final no te van a dejar nada, porque ni contribuyes con el plan de Dios, ni nada. Porque al final, eso es el todo de nosotros, servir a Dios y guardar sus mandamientos. No hay otra. No hay otra, queridos hermanos. Sigo. ¿Por qué os sometéis a los reglamentos como si aún vivieras en ellos? Ajá. Versículo 21, 23, y con esto vamos terminando. No manipuléis, eso es lo que te dicen. No hagas esto, no pruebes, no toques, no hagas aquello. Pídeme permiso si vas a salir. Si te vas a acostar con tu mujer, me dice también. No entiendo cuál es el afán con el control, de verdad. Todos estos reglamentos se refieren a cosas que se destruyen con el uso, basados como están en mandamientos y doctrinas humanas. No son cosas de Cristo. Aunque los reglamentos de este tipo
tienen una reputación de sabiduría, parecen muy a sus rituales autoimpuestos y su falsa humildad y el duro trato del cuerpo, porque a veces hacen cosas que, Dios mío, esas cosas no tienen ningún valor para detener a la carne. No sirven para frenar a la naturaleza vieja en ti. Lo que frena a la naturaleza vieja en ti es dejar vivir la nueva naturaleza de Cristo en ti. Es no apagar el espíritu. Es sino dejarlo que Cristo te transforme. Es lo único que frena la naturaleza caída. Los ritualismos y las chucherías no frenan eso. Más bien la alimentan. Porque incluso la naturaleza caída le gusta el ritualismo. No dice que los frutos de la carne es idolatría. Nos encanta idolatrar. Nos encanta. Y entonces la idolatría se esconde detrás de muchos ritos de estos que parecen cosas muy piadosas, pero a la larga no tienen poder contra la naturaleza caída. Eso es lo que está diciendo Pablo. Capítulo 3, versículos 1 al 4, Biblia de las Américas. Por tanto, si habéis, pues, resucitado con Cristo, ya moriste a los espíritus elementales, por tanto resucitaste con Cristo, ¿cierto? En tu identificación. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba. Ya deja de estarte fijando en las cosas del mundo que son manejadas, como ya vimos, por los espíritus elementales que lo gobiernan. Cuando Cristo, tu vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dele un aplauso al Señor, dele un aplauso al Señor, dele un aplauso al Señor. Y recuerde que o vives para Dios o vives para los espíritus elementales que para nada aprovechan. Entonces, viva para Dios, ande en Cristo, haga lo que tienes que hacer por Cristo y libérese de la esclavitud, de la flojera, de la envidia, los celos, contienda, etcétera, etcétera, etcétera. Dios me los bendiga, mi hermano, los quiero mucho.